general es que cualquier ingreso que obtenga una persona física que incremente su patrimonio es susceptible de ser acumulado, a menos de que sea de los ingresos que estén expresamente exceptuados del impuesto. ¿Qué otras personas son obligadas a pagar el impuesto en los términos del título 4? Las personas físicas que sean residentes en el extranjero, que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes a través de un establecimiento permanente en México. Ellos, a pesar de que sean residentes en el extranjero, por tener un establecimiento permanente, por prestar servicios a través de un establecimiento permanente en México, se vuelven susceptibles de pagar el impuesto como si fueran una persona física residente en México. Y un último comentario que tiene que ver con operaciones con partes relacionadas. En el caso de personas físicas, tienen que seguir cumpliendo los requisitos que resultan aplicables para personas morales partes relacionadas, en el sentido de que las contraprestaciones que pacten con partes relacionadas tienen que estar pactadas a valores de mercado. El propio título 4 establece la obligación de que personas que celebren estas operaciones tienen que determinarlas al mismo valor que hubieran utilizado en una operación con partes independientes. Esto es relevante porque puede haber la confusión de que se tenga en algún momento, decir, bueno, voy a hacer esta operación, por ejemplo, voy a vender este inmueble, voy a vender estas acciones, como se las voy a vender a una parte relacionada, ahora pues se las voy a vender a un valor nominal y con eso la carga impositiva será más baja. En principio hay una prohibición expresa porque la presunción es de que se tienen que vender a valor de mercado. No obstante que se le esté vendiendo a un conocido, a un amigo, a un familiar, tiene que venderse a valores de mercado y entonces se causarán los impuestos que corresponden. ¿En qué consiste esto? Es cuando el fisco pueda comprobar que una persona física incurrió en erogaciones o el monto de las erogaciones en un año de calendario es superior a los ingresos que declaró o a los ingresos que debió de haber declarado, en ese momento puede presumir que hay una discrepancia fiscal. Es decir, bueno, tú te gastaste, yo tengo evidencia que incurriste en gastos de 100 pesos, pero resulta que tú nada más tuviste ingresos de 40. Pues te presumo hay una discrepancia fiscal de 60, por la cual pues, presumo que hay un ingreso para ti. No es algo lineal, ahorita entraremos un poquito más a detalle. ¿Por qué? Porque puede ser que esos 60 de gastos adicionales los haya gastado la persona de sus ahorros, es decir, tenía una cuenta de inversión y lo que dijo es, oye, bueno, pues bajo de mi cuenta de inversión, de mi cuenta de ahorros, bajo 60 y con eso incurrí en gastos adicionales. Entonces, con eso se puede justificar que no hubo una discrepancia. Entonces, este es un mecanismo que ya tienen las autoridades para verificar si todos los contribuyentes están declarando todos los ingresos. Incluso hay casos que han ustedes visto en las noticias de personas que son públicamente expuestas y que fueron detenidas por temas fiscales, es decir, que vieron que los gastos en que incurrían eran superiores a los ingresos declarados y con base en eso se pudo hacer un caso penal para que estuvieran, para demostrar que incurrieron en esta discrepancia fiscal, igualmente incurrieron. Esas erogaciones se van a presumir ingresos en los siguientes casos, o sea, en automático, o sea, cuando la persona física no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando no presente las declaraciones a las que está obligada, o bien cuando declare ingresos menores a las erogaciones en que incurre. ¿Cuáles son los que vamos a mencionar? En términos generales, ingresos provenientes de cajas de ahorro y fondos de ahorro que cumplan requisitos de deducibilidad. Si obtenemos ingresos provenientes de estos fondos de ahorro, cajas de ahorro, estarán exentos, pero aquí lo que hay que cuidar es que se cumplan los requisitos de deducibilidad que vienen específicamente en el caso del reglamento. Como saben, hubo una reforma hace poco más de 5 años, donde se modificó todo el régimen de fondos de ahorro. Anteriormente era muy común tener un fondo de ahorro implementado en las empresas daban préstamos de manera recurrente a sus empleados con cargo a ese fondo de ahorro. Eso era una manera muy eficiente para tener una prestación para los empleados y que a su vez fuera un ingreso exento. ¿Cuál es el problema? Que con la reforma que hubo, lo que se hizo fue limitar en qué casos puede operar el fondo de ahorro de esa manera y ahora, por ejemplo, te piden que no des más de un préstamo cada 6 meses. Te ponen ciertos requisitos adicionales
que lo hacen que ya no pueda operar de manera tan dinámica como operaba anteriormente, y ahora sí tiene que ser un mecanismo de verdadero ahorro, cuando menos de mediano plazo, es decir, que se retire no, o cada 6 meses o cada año. Entonces hay que tener cuidado que los fondos de ahorro que se tengan implementados en la empresa cumplan los requisitos para que pueda considerarse que el ingreso es exento. Otros ingresos exentos son los derivados de ciertas enajenaciones. El caso más representativo son las enajenaciones de casa habitación del contribuyente, hasta por 700,000 UDIs. 700,000 UDIs es más o menos 4 millones de pesos. Se necesita, para que aplique esta exención, que la venta esté formalizada ante un fedatario público. En el caso de la renta, el artículo 94 nos establece lo que nos dice qué se entiende por ingresos, por salarios. Para el presidente civil personal, ya me la cambiaron. Todos aquellos ingresos que se perciben en carácter de subordinado, así como también lo que es la PTU, los que deriven de una relación laboral, los ingresos que se tienen por conceptos como aguinaldo, tiempo extra, prima vacacional. En todo aquello que podamos ya, aquello que contempla la legislación laboral en materia de salarios para los trabajadores. También tenemos dentro de recordemos que existe el concepto en la ley de lo que son los asimilables a salarios, estos ingresos que nos aplican a los que estamos en alguna sociedad civil, lo que son los rendimientos de las utilidades de las sociedades civiles, de las cooperativas de consumo, de producción, anticipos de sociedades, de asociaciones civiles, en fin, todo lo que viene. Hace como año y medio, 2 años, no recuerdo si fue la Corte o fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien sacó un precedente, un criterio, en el sentido de que lo que pagamos nosotros como coaseguro y como deducible cuando hacemos uso de nuestros seguros de gastos médicos, ese es un gasto no deducible para efectos de la declaración. No recuerdo quién fue, si fue la Corte o fue el Tribunal, pero que todos los seguros tienen una parte que es el deducible y el coaseguro. Entonces esa parte nos dice que esa no es deducible. Entonces aguas, porque todo lo metíamos en nuestra declaración anual, ¿eh?